pensar que había conseguido confundir al tiempo. En sus calles, unas pavimentadas y otras de tierra, los coches modernos circulaban junto a carreteras tiradas por caballos. La pequeña Marta no pudo ir al colegio hasta que tuvo 9 años. A su madre le costó muchísimas horas de trabajo reunir el dinero para pagar el material escolar y la matrícula. Pese a estas dificultades, Marta ya había aprendido a leer en casa, prácticamente sola. Para hacerlo había que empleando su creatividad, ayudando de historias y de etiquetas de envase. A ella le encantaba jugar al fútbol con los demás niños del barrio, lo cual disgustaba a sus 3 hermanos mayores. Ellos preferían que se entretuviese con las muñecas y hacía todo lo posible para llevar a casa. Pero Marta no estaba de acuerdo y confundía en que podría convertirse en una gran jugadora. Por eso luchó contra todas las adversidades para hacer realidad su sueño. Hoy sigue jugando con el balón en los estadios de fútbol de todo el mundo. Creatividad. La creatividad es una cualidad mágica. Pone formas, colores e historias donde no hay nada. Encuentra soluciones a problemas imposibles. Te hace ver lo que nadie ve. La creatividad invita a establecer nuevas relaciones, a verlo todo de otro modo. Alguien creativo saca provecho a un lápiz aunque no tenga punta. Cuando jugaba en la calle, Marta Beira Silva se ingeniaba miles de maneras para escabullirse de sus hermanos. En la cancha sigue haciendo lo mismo con sus rivales. Confianza. También se llama fe. Es la seguridad que tienes en ti mismo. Cuando sientes confianza, realizas tus actividades con tranquilidad, sin pensar en que es posible fracasar. Cuando confías en tus piernas, crees que correrás muy rápido. Marta confió en su capacidad desde siempre. Estaba segura de que si llegaba a ser una gran jugadora, conseguiría sacar a la pobreza a su madre y a sus hermanos. Andrés. Cuando Andrés nació, los teléfonos no se movían y no había uno en cada bolsillo. Su abuelo regentaba un bar y toda la familia echaba una mano en él. Solo Andrés se escabullía para poder estar con su fiel amigo el balón. Con 8 años Andrés ya jugaba en un club, pero para ir a entrenar recorría 100 kilómetros en un solo día, sin faltar al cole. Andrés soportó estas largas jornadas con paciencia. A sus 12 años, un club de una ciudad lejana le ofreció una plaza en su centro de entrenamiento. Andrés, siempre prudente, contestó que debían hablar con su padre. Después maduró la idea y decidió sacrificar su comodidad por un sueño. Dicen que lloró al separarse de su familia, como cualquier niño. Aunque al principio fue doloroso, poco a poco el sufrimiento de Andrés se transformó en una cosecha de éxitos y satisfacciones. Paciencia. Ser paciente es tomar las cosas con calma. La paciencia te permite soportar una situación sin desesperarte, sin alterarte. Como oír un ruido irritante sin rabia. También te permite hacer cosas que requieren mucho trabajo, como tejer 1 kilómetro de bufanda o pegar 100.000 papelitos en un mural. Para alcanzar su sueño, Andrés soportó con gran paciencia estar separado de sus familiares. Prudencia. La prudencia es una virtud que te lleva a actuar de forma moderada. Te ayuda a encontrar el punto medio entre dos extremos. Alguien prudente disfruta con los placeres sin dejarse llevar por ellos. De 15 pasteles tomará 2 o 3, disfrutará el sabor y parará antes de sentir empacho. Andrés Iniesta es un jugador prudente que sabe dosificar su energía para que le dure todo el partido.
Cristiana nació en una isla maravillosa, pero no era mágica ni estaba encantada, era dura al menos para él. Y en el pedacito de tierra que le tocó pisar no pudo sembrar su sueño, así que lo cultivó sobre sus pies. Se crió en una casa diminuta, rodeada de otras casas diminutas, todas iguales de pobres. Su madre trabajaba de cocinera, su padre era jardinero y además hacía de utilero en el vestuario de un equipo de fútbol. Allí empezó a jugar Cristiano a sus 6 años. También allí le apoyaron Abejita. Era pequeñito y veloz, y como buena abeja era trabajador y constante. Su afán de superación era enorme, tan enorme como el amor por su familia. Cristiano abandonó su isla para ganarse la vida como futbolista y el deseo de ayudar a los suyos. Tenía 11 años. Superación. La superación es el deseo de mejorar. Nos lleva a perfeccionar nuestras capacidades físicas, mentales y espirituales. También nos lleva a buscar unos nuevos retos, nuevos sueños, etc. y nuevas formas de alcanzarnos. Pero hay personas con tanto deseo de mejorar que logran encender ese mismo deseo en quienes tienen cerca, como Cristiano Ronaldo. Ayudó a sus hermanos a que se superaran, dándoles ejemplo, afecto y apoyo. Constancia, también llamada tesón o perseverancia. La constancia es la firmeza para continuar haciendo lo que te propusiste. Es imprescindible para alcanzar aquello que quiere esfuerzo y tiempo. Los sueños más que te elevan. Gane o pierda, Cristiano Ronaldo mantiene integridad. Su constancia es el primero en llegar al campo de entrenamiento y el último en irse, siempre. Teófilo. Teófilo nació mucho antes de que se coloreasen las imágenes de todos los televisores. Es más, muy poca gente tenía uno de esos aparatos llenos de historias en blanco y negro. Por el contrario, la infancia de Teófilo estuvo pintada de colores vivos que venían acompañados de sabores y aromas deliciosos. Su abuelo tenía una hacienda de frutas. A su madre le gustaba que jugase al fútbol. Su padre, en cambio, le decía que lo primero eran los estudios. Teófilo escuchó a ambos y salió ganando. Disfrutó con los conocimientos que le regalaron sus maestros y con los goles que metía a sus rivales, a quienes siempre respeto. Teófilo era de carácter humilde y no desdeñaba ninguna tarea. Por eso disfrutaba ayudando a su abuelo a fumigar los árboles de la hacienda y a realizar toda serie de encargos, sin perder su sonrisa de nené. Humildad. Ser humilde es no olvidar que tenemos limitaciones. Puedes ser muy hábil en una cosa, o en 2, incluso en 3, pero no en todo. Por suerte, eso que no se te da bien, se le da estupendamente a otra persona y te puede ayudar o enseñar. La humildad te invita a reflexionar y a averiguar qué haces bien y qué debes mejorar. Teófilo Cubillas perfeccionó su talento gracias a que pedía que le enseñasen fuera y dentro del estudio. Respeto. Una persona respetuosa tiene en cuenta a los demás cuando trata con ellos o cuando cuida las cosas y especios que ellos también usan. Así se muestra respeto al escuchar a quien habla o al no ensuciar el blanco de la plaza en el que otro se sentara después. El nené Cubillas, por ejemplo, ha sido tan respetuoso con sus compañeros y con sus rivales que nunca recibió una tarjeta roja.